En el bloque anterior estuvimos viendo cómo se aproxima la ciencia a preguntas como la emoción, el pensamiento, la imaginación. Ahora vamos a seguir con este tema, pero preguntándonos un poco más acerca de la diferencia de enfoque que hay entre las neurociencias y la psicología. Lo va a hacer Guillermo Goldes entrevistando a Juan Carlos Godoy. Lo primero que queremos saber es qué son realmente las neurociencias. Creo que lo dijiste muy bien vos, es un vasto conjunto de disciplinas preocupadas por investigar las bases del comportamiento, y las bases del comportamiento nos dirigen a prestar la atención directamente al cerebro. Ese vasto conjunto de disciplinas abarca desde la fisiología, la farmacología, hasta el área donde yo me he formado, que es la psicología propiamente dicha. Bien. Aunque vos has trabajado buena parte de tu carrera en un área que se podría llamar la psicología experimental. Es un área que ha hecho contribuciones significativas al campo que hoy llamamos neurociencias y que sigue haciendo contribuciones significativas. Es un área de la psicología en donde vos podés trabajar con diseños experimentales, plantearte preguntas, hipótesis y tratar de establecer relaciones o correlaciones entre aspectos del comportamiento y algunos otros aspectos que como psicólogos podemos inferir, pero que otros colegas de otras disciplinas pueden, por ejemplo, tratar de identificar claramente algún área del cerebro vinculada con eso, ¿no? Es decir, cada una de las disciplinas aporta desde su especificidad. Exactamente, es una forma de concertar esfuerzos donde algunos pueden aportar en algún momento una técnica. En el caso de la psicología, uno de sus fuertes es aportar modelos explicativos que después otros campos disciplinarios pueden tratar de ver si se cumplen o no esos modelos. Creo que esa es la sinergia más interesante que se está dando hoy, que confluye en un área que ha crecido mucho en los últimos años dentro de la neurociencia, que son las neurociencias cognitivas. Las neurociencias cognitivas, de acuerdo. Y si lo vemos al revés, digamos, ¿qué beneficios saca la psicología como disciplina de su contacto con el resto de las neurociencias? Bueno, justamente como el fuerte de la psicología para ahí es proponer modelos, el aporte de las neurociencias es un poco el contraste empírico de la realidad, ¿no? Ver qué tanto de un modelo, por ejemplo, de procesamiento de la información, cuáles son las estructuras neurológicas específicamente vinculadas con el procesamiento de la información, con la memoria, con la capacidad de tomar decisiones. Es una interacción muy interesante en donde creo que ambas disciplinas sacan claramente beneficios, ¿no? La psicología saca una mayor comprensión de las bases neurobiológicas del comportamiento y las neurociencias en general se nutren de los modelos que nosotros podemos aportar y a veces incluso de nuestros propios desarrollos técnicos para avanzar en la comprensión de las estructuras cerebrales, el funcionamiento de esas estructuras y cómo se interrelacionan entre sí para poder explicar, por ejemplo, esto tan simple que estamos haciendo ahora, que es hablar. Que parece tan simple, pero en realidad sus bases probablemente no lo sean, ¿no es cierto? Bien, ahora, sabemos que vos a lo largo de tu carrera has dedicado muchos esfuerzos, en particular a estudiar los efectos del alcohol sobre el sistema nervioso, ¿es así? Pongámoslo en términos más cercanos a mi disciplina, los efectos del alcohol sobre la cognición, ¿sí? Yo no tengo, digamos, acceso a qué es lo que ocurre a nivel estructural del cerebro, pero sí puedo, con las herramientas con las cuales contamos en mi laboratorio, evaluar cómo impacta la historia de consumo de alcohol en una serie de dominios cognitivos que pueden ser la toma de decisiones, la memoria, la capacidad atencional u otras capacidades cognitivas que tenemos. Ese es básicamente la... ¿Nos podés resumir algunos resultados interesantes? Hay resultados interesantes en relación a la asociación entre una historia de consumo problemático de alcohol. Cuando hablamos de consumo problemático es un consumo que tiene un impacto sobre la vida de relación de las personas, sobre si es estudiante, sobre el ámbito académico seguramente. ¿Esa influencia negativa es evaluada por el propio sujeto? No, no necesariamente. Vos podés recurrir al propio sujeto, pero a veces nosotros somos muy malos informantes de nosotros mismos. Ese es un descubrimiento que ha hecho la psicología hace mucho tiempo. Entonces necesitas recurrir a otro tipo de herramientas más objetivas que pueden ser test, a veces medidas fisiológicas, a otros actores que están cercanos y que pueden proveernos información respecto del desempeño de esa persona en el ámbito laboral o académico. Y volviendo a tu pregunta, en el caso del consumo problemático de alcohol, impacta sobre estos dominios y hay mucha investigación que avala que una historia de consumo prolongado de alcohol, o a veces simplemente intensiva, puede tener efectos transitorios o no tanto sobre una serie de perfiles cognitivos de una persona, ¿no? Por ejemplo... Es decir, estamos hablando de puede dañar la cognición o algunas funciones cognitivas de hecho, de la persona. Digamos, a veces uno alcanza a ver antes el deterioro sobre el desempeño conductual de la persona que sobre la estructura del sistema nervioso central específicamente. Tenés que tener en cuenta que el alcohol, digamos, cubre un abanico de posibilidades en cuanto a impacto, ¿no? En un extremo muy grave podríamos poner, por ejemplo, lo que se llama síndrome
de Korsakoff, que es un deterioro que se ve en personas ya adultas o adultas mayores, que sigue a la historia de consumo crónico de alcohol y básicamente es equivalente a una demencia. Ahí hay ya pérdida de tejido cerebral y una de las manifestaciones clínicas más importantes es la pérdida de memoria, ¿sí? Pero como tejido cerebral quiere decir neuronas que mueren. Neuronas que mueren, literalmente. Y por lo tanto, obviamente no se recuperan. Eso, por ejemplo, una contribución de las neurociencias a partir de las técnicas neuroimágenes ha sido poder identificar esta atrofia cortical que se puede observar en los pacientes que tienen este tipo de síndrome, ¿sí? La psicología, por otro lado, en ese caso lo que te puede mostrar es claramente cómo, cuando los evalúas con una serie de pruebas neurocognitivas, de memoria, de atención, ese grupo de personas, en comparación con sujetos que no tienen esa historia de consumo de alcohol, claramente se desempeñan peor en una serie de dominios, ¿sí? De acuerdo, de acuerdo. Bien. Y respecto de las etapas de la vida en las cuales el alcohol puede provocar uno u otro efecto, ¿hay etapas en las cuales el sistema nervioso es más sensible? Hay periodos críticos del desarrollo cerebral, que digamos en donde el cerebro está expuesto al accionar de cualquier factor externo. Por ejemplo, el alcohol es uno de ellos, ¿sí? Por ejemplo, durante la etapa de la gestación es uno de los primeros periodos críticos. De hecho, si se consume alcohol durante el último trimestre del embarazo, de hecho hay discusión respecto de si es solamente ese periodo, pero está claramente indicado que hay muchos estudios, tanto con modelos animales como estudios en población humana, que han señalado que en un caso muy extremo lo que encontrarse es lo que se llama síndrome fetal alcohólico, que es un síndrome caracterizado por malformaciones en la cara, pero además por deterioro del sistema nervioso central y obviamente por un deterioro correlacionable de las funciones cognitivas, ¿sí? Eso sería un caso más extremo. Pero hay otros momentos críticos del desarrollo en donde la experiencia con el alcohol u otras drogas puede tener un impacto sobre la estructura y sobre el funcionamiento del cerebro. Por ejemplo, la adolescencia. ¿Qué pasaría allí? La adolescencia es otro periodo donde el cerebro sufre normalmente, modificaciones sustanciales, entonces el accionar de una sustancia externa como el alcohol puede afectar ese proceso que normalmente se viene desarrollando y generar impactos que pueden ser de largo plazo, ¿sí? Puede afectar la capacidad de toma de decisiones, puede afectar la capacidad de memoria, ese tipo de cosas, ¿sí? Básicamente lo que trabajamos en nuestro laboratorio tiene que ver con ese periodo. Perfecto. Bueno, Juan, eso es todo. Ha sido muy amable. Muchas gracias por venir a Todo se Transforma. Juan Carlos Godoy en Todo se Transforma. Estuvimos conociendo acerca de la perspectiva que la psicología tiene acerca del funcionamiento del cerebro. En el próximo bloque vamos a conocer una investigación acerca de cómo impacta el alcohol que consumen las madres embarazadas en los fetos. No se vayan, esto es Todo se Transforma, el programa de ciencia de Córdoba, y ya volvemos. Todo se transforma.